los sótanos del universo, la determinación natural y sus mecanismos ocultos. Una obra de Juan de Arana. Introducción. La causa y el giro copernicano, el problema. El comienzo de los prolegómenos. Hay un pasaje muy conocido y citado donde Kant cuenta cómo Hume puso la filosofía en apuros y de paso le despertó a él de su sueño dogmático. Hume partió en lo principal de un único pero importante concepto de la metafísica, a saber, del concepto de la conexión de la causa y el efecto, y exigió a la razón que pretende haber engendrado este concepto en su seno que le diera cuenta y razón del derecho con que piensa ella que algo podría estar constituido de tal modo que si es puesto por eso mismo debiera ser necesariamente puesta también otra cosa, pues eso es lo que dice el concepto de causa. Demostró de manera irrefutable que es completamente imposible pensar a priori y a partir de conceptos tal enlace, pues este incluye necesidad, pero no se puede concebir como porque algo es, deba existir necesariamente también otra cosa, y cómo por tanto se puede introducir a priori tal conexión. Kant, 1984. Un poco más adelante, añade Hume, no advirtió todo el alcance del problema planteado. Es enorme porque afecta a la síntesis a priori, de la que también dependen la matemática y la ciencia natural pura. Presupone que tales ciencias han conseguido resolver satisfactoriamente la dificultad, aunque no se tenga conciencia clara de ello. Así plantea la tarea fundamental de la filosofía crítica, que intenta llevar a cabo con todo rigor en la crítica de la razón pura. Es, sin embargo, muy dudoso que la legitimación de la causalidad pase por validar los juicios sintéticos a priori, como pretendía Kant. Una cosa es la necesidad de la relación entre agente y paciente significada por la noción de causa. Otra muy distinta, que tengamos que conocerla por necesidad. Aquella es de tipo ontológico, remite a un estado real de cosas, mientras que esta es gnoseológica y tiene que ver con el tipo de certeza que somos capaces de alcanzar. Ahora bien, la necesidad que pueda haber en las relaciones que median entre las cosas mismas se pone fuera de nuestro alcance si aceptamos que nuestras representaciones poco o nada tienen que ver con ellas. Es paradójico que para asegurar la necesidad cognitiva del orden de las representaciones se renuncie por principio a alcanzar cualquier necesidad ontológica, cuando ésta constituye su mejor asiento objetivo y además convierte en prescindible la necesidad en el conocer. Es la principal secuela del giro copernicano introducido por Kant. Resulta ocioso añadir que se trata de un efecto colateral perverso. Visto desde una perspectiva histórica, el fundador del criticismo no consiguió convencernos de la validez a priorística de los juicios sintéticos.
como se había propuesto, pero sí del carácter subjetivo de los conceptos del entendimiento, lo cual constituía para él un medio y en modo alguno el fin de su investigación. Popper y otros muchos han diagnosticado este resultado con meridiana claridad. Kant, pienso yo, tenía razón cuando dijo que era imposible que el conocimiento fuera como una copia o impresión de la realidad. Tenía razón al creer que el conocimiento era genética y psicológicamente a priori, pero estaba bastante equivocado al suponer que cualquier conocimiento podría ser válido a priori. Nuestras teorías son invenciones nuestras y pueden meramente ser suposiciones defectuosamente razonadas, conjeturas audaces, hipótesis. Con ellas creamos un mundo, no el mundo real, sino nuestras propias redes en las cuales intentamos atrapar el mundo, real. Popper, 1977. Es comprensible que quienes tratan de retomar el diálogo entre ciencia y filosofía consideren que la primera providencia es levantar la hipoteca contraída por Kant. Así, por ejemplo, Ilya Prigogine. A lo largo de este estudio hemos encontrado nuestra inspiración en un cierto número de filósofos. Un rasgo al menos reúne a los que nos han ayudado a pensar en la metamorfosis conceptual de la ciencia y sus implicaciones, y es la tentativa de hablar del mundo sin pasar por el tribunal kantiano, sin colocar en el centro de su sistema al sujeto humano definido por sus categorías intelectuales, sin someter sus propósitos al criterio de lo que pueda pensar legítimamente tal sujeto. Ilya Prigogine, Stengers, 1983. En resumidas cuentas, la cuestión de la causalidad está más embrollada y parece más insoluble que cuando Kant la abordó. Para salir del atolladero conviene desandar camino y recuperar el planteamiento de quien sacudió sus convicciones precríticas. Grietas en la relación causal. El pensamiento maduro de Hume sobre la causalidad se expone en la investigación sobre el conocimiento humano. Hay varios aspectos destacados en la doctrina allí propuesta. Se sostiene, en primer lugar, que no hay ningún asunto más importante que este en lo relativo al conocimiento del mundo real. Todos nuestros razonamientos acerca de cuestiones de hecho parecen fundarse en la relación de causa y efecto. Tan solo por medio de esta relación podemos ir más allá de la evidencia de nuestra memoria y sentidos. Hume, 1981. A su juicio, el acceso a lo real pivota sobre la causalidad, a pesar de lo cual adolece de una fragilidad estremecedora. Así pues, si quisiéramos llegar a una conclusión satisfactoria en cuanto a la naturaleza de aquella evidencia que nos asegura de las cuestiones de hecho, nos hemos de preguntar cómo llegamos al conocimiento de la causa y del efecto. Me permitiré afirmar como proposición general que no admite excepción, que el conocimiento de esta relación en ningún caso se alcanza por razonamiento a priori, sino que surge enteramente de la experiencia, cuando encontramos que
objetos particulares cualesquiera están constantemente unidos entre sí. La gravedad de esta afirmación es extraordinaria y se comprende el espanto de Kant. Hume dedica buena parte de su libro a reafirmarla de muchas maneras. Comillas, ningún objeto revela por las cualidades que aparecen a los sentidos, ni las causas que lo produjeron, ni los efectos que surgen de él, ni puede nuestra razón, si la asistencia de la experiencia, sacar inferencia alguna de la existencia real y de las cuestiones de hecho. Cierre. Dicho del modo más informal posible, el mundo está formado por innumerables pedazos de realidad sujetos con un adhesivo invisible. No vemos que le permite pulverizarse en nuestras manos, de manera que, por lo que sabemos con certeza, debería estallar hecho añicos en cualquier momento. Cuando veo, por ejemplo, que una bola de billar se mueve en línea recta hacia otra, incluso en el supuesto de que la moción de la segunda bola me fuera accidentalmente sugerida como el resultado de un contacto o de un impulso, no puedo concebir que otros 100 acontecimientos podrían haberse seguido igualmente de aquella causa. No podrían haberse quedado quietas ambas bolas. No podría la primera bola volver en línea recta a su punto de arranque o rebotar sobre la segunda en cualquier línea o dirección. Todas estas suposiciones son congruentes y concebibles. Las consideraciones humianas fueron en su momento particularmente provocativas, puesto que en aquella época las interacciones mecánicas se situaban en el pináculo de la racionalidad y transparencia. Desde que en 1669 Warren, Wallis y Huygens se pusieron de acuerdo sobre las reglas de choque, Douglas, 1954, no se había producido ningún sobresalto en aquel tranquilo rincón del árbol de las ciencias. Hume admitía que el hecho bien pudiera seguir allí todo en orden, pero cuestionaba el derecho a prohibir por racional decreto cualquier otra alternativa. Debido a algún ignoto motivo, el universo se porta bien, pero nadie que comparta nuestros límites cognitivos está autorizado a excluir de un buen día. Deje de hacerlo. Durante siglos se había criticado a los que explicaban cualquier cosa mediante causas ocultas. Lo que Hume sostenía sin tapujos, precisamente en el momento en que la física parecía haber entrado en el recto camino de la ciencia, es que todas las causas lo son. Bien podía sentirse conmocionada la sensibilidad del momento. Todos los renacentistas se habían hartado de criticar las cualidades ocultas de los escolásticos y ahora resultaba que los más potentes principios explicativos forjados para satisfacer el criterio cartesiano de claridad y distinción estaban embebidos en una espesa niebla de facticidad pura y dura. El escepticismo atacaba precisamente el reducto mejor defendido de la racionalidad moderna y además lo hacía con perspectivas de éxito. Los conceptos que se habían convertido en talismanes de la evidencia, impenetrabilidad, inercia, impulsión, parecían de repente ayunos de crédito y desprovistos de aval. Pero en lo que concierne a las causas de estas causas generales, vanamente intentaríamos
su descubrimiento, ni podremos satisfacernos jamás con cualquier explicación de ellas. Estas fuentes y principios últimos están totalmente vedados a la curiosidad e investigación humanas. Elasticidad, gravedad, cohesión de partes y comunicación del movimiento mediante el impulso. Estas son probablemente las causas y principios últimos que podemos llegar a descubrir en la naturaleza. Hume, 1981. El sueño dogmático de Hume. Hasta llegar a este punto me confieso admirador de Hume, pero decepciona que, después de tan atrevido despliegue de furia crítica y escéptica, de marcha atrás, retorne a la respetabilidad burguesa y nos tranquilice con una solución muy poco heroica. Carecemos de fundamentos a priori para confiar en el único expediente capaz de unificar cuanto nos rodea, pero poseemos un sucedáneo que es pariente próximo de la rutina y el tedio, la fuerza de la costumbre. Este principio es la costumbre o el hábito, pues siempre que la repetición de un acto u operación particular produce una propensión a renovar el mismo acto u operación sin estar impelido por ningún razonamiento o proceso del entendimiento, decimos siempre que esta propensión es el efecto de la costumbre. Al emplear esta palabra, no pretendemos haber dado la razón última de tal propensión. Solo indicamos un principio de la naturaleza humana que es universalmente admitido y bien conocido por sus efectos. Hume ha erosionado las bases de la confianza en la relación causal. Surge entonces una pregunta inevitable: ¿por qué seguimos entonces usándola? La respuesta es obvia: porque no poseemos nada mejor para comprender el mundo que habitamos. Así será, pero ¿no habrá algún modo de restaurar nuestra fe en ella? Es imposible hacerlo sin incurrir en una más que problemática redundancia. Habría que dar algo así como la causa de la causa. Si lo fuera la costumbre, no haría de inmediato sospechosa, dado que todas las causas son ocultas y por tanto inciertas. Es admirable la habilidad con que Hume se hurta a esta letal objeción. En realidad, la costumbre no es la causa o la razón última, si queremos decirlo de otra manera, de la validez de la relación causal. Es simplemente un hecho, un factum repetidas veces observado. Si puede hacer las veces de una genuina fundamentación de la confianza, es porque se trata de un principio de la naturaleza humana que es universalmente admitido y bien conocido por sus efectos. Es algo que no voy a discutir, pero no deja de ser, una vez más, un mero hecho. La naturaleza gusta de repetirse hasta ahora y en otra vecindad. Hasta ahora y en nuestra vecindad. También los hombres aman las repeticiones por el momento y transforman la costumbre en ley. ¿Qué garantías hay de que una y otros sigan haciéndolo en el futuro? Por lo visto hasta ahora el sol vuelve a amanecer una y otra vez por el este. Que también lo haga mañana es tema de apuesta. La circunstancia de que los humanos trasladen a sus prácticas epistémicas ese gusto por la redundancia también podría cambiar. En otros aspectos somos bastante volubles. ¿Por qué no en este? Es muy posible que algunos de nuestros congéneres lo hayan intentado en el pasado, pero lo más probable es
que no hayan dejado muchos descendientes dispuestos a perseverar en el gusto por la innovación. No hay mucho más que decir al respecto. El círculo se ha cerrado y no hay mucho más que decir al respecto. El círculo se ha cerrado y todo ha quedado confinado dentro del horizonte de lo fáctico. Ahora bien, la coherencia tiene que ver más con relaciones de ideas que con cuestiones de hecho. Para ser coherente, Hume debería haber sido fiel a la opinión de que tanto las causas como la fe que tenemos en ellas solo descansan en el dato de que la naturaleza y el hombre se han mostrado marcadamente reincidentes desde que tenemos memoria. Convendría ser muy prudentes a la hora de extrapolar en el tiempo y el espacio unas y otras. Sin embargo, incurre a este respecto en claras disimetrías. Se mantiene atento y vigilante para no estirar el brazo de la causalidad más de lo que da de sí la manga de lo empírico cuando aborda la metafísica, y de ahí sus comprensibles reticencias en el campo de la teología natural. En cambio, la confianza que deposita en la causalidad natural y más concretamente en la mecánica va cobrando progresivo aplomo a medida que avanzan las páginas del libro y quedan atrás las fulgurantes críticas iniciales. Al final parece que quedan muy pocas de las muchas pegas previamente formuladas, y en la práctica es como si el apriorismo mecanicista hubiese recobrado todo su vigor, al igual que Sansón cuando oró a Dios mientras estaba encadenado a las columnas del palacio filisteo. Se acepta universalmente que la materia en todas sus operaciones es movida por una fuerza necesaria, o que todo efecto natural está tan precisamente determinado por la energía de su causa que ningún otro efecto en esas circunstancias concretas podría resultar de ella. El grado o dirección de todo movimiento son fijados por las leyes de la naturaleza con tal precisión que tan fácil es que surja un ser viviente del choque de dos cuerpos, como que ocurra un movimiento de otro grado o dirección. No es extraño que, si piensa así, descarte por completo la posibilidad de actos libres capaces de superar las constricciones de una física determinista. Algo parecido pasa con la perspectiva de que ocurran hechos completamente anómalos. Hume cree legítimo eliminar definitivamente la presencia del azar en el mundo. Se acepta universalmente que nada existe sin una causa de existencia, y el azar, cuando se examina rigurosamente, no es más que una palabra negativa y no significa un poder real que esté en algún lugar de la naturaleza. Tanto en un caso como en otro, propone el consenso universal como sustitutivo aceptable de la evidencia perfecta. Con ello certifica que no estaba realmente informado de los avances de las ciencias de la naturaleza, porque los investigadores estaban aún lejos de pretender el sometimiento completo de la naturaleza a las leyes de tipo mecánico. Cae en un error parecido al que algo más tarde cometerá Kant. Deslumbrado por los triunfos de la nueva ciencia, se convierte en su heraldo y proclama verdad acabada e incontrovertible, lo que, juzgado con más perspectiva, resulta ser nada más
que una buena aproximación. Así, para Kant, la teoría de Newton era simplemente verdadera y la creencia en su verdadera. Así, para Kant, la teoría de Newton era simplemente verdadera y la creencia en su verdad persistió inconmovible durante un siglo después de la muerte de Kant. Este aceptó hasta el fin de lo que él y cualquier otro tomaban por un hecho, el logro de la ciencia de la episteme. Al principio lo aceptó sin discusión, situación a la que llamó su sueño dogmático. Fue despertado de él por Hume. Así surgió el problema central de la crítica. ¿Cómo es posible la ciencia natural pura? Por ciencia natural pura, ciencia episteme, Kant entendía simplemente la teoría de Newton. Como sabemos en la actualidad, o creemos que sabemos, la teoría de Newton no es más que una magnífica conjetura, una aproximación asombrosamente buena, única en realidad, pero no como verdad divina, sino como invención de un genio humano, pero que no es episteme, sino que pertenece al ámbito de la doxa. Con esto se derrumba el problema de Kant. ¿Cómo es posible la ciencia natural pura? Popper, 1967. Popper acierta en este pasaje solo a medias. En efecto, Kant tomó la ciencia de Newton por algo parecido a la verdad absoluta, no solo antes de que Hume le despertara de su sueño dogmático, sino también después. En otro caso, no hubiera tenido sentido escribir la crítica de la razón pura y los principios metafísicos de la ciencia natural, libros que sirven menos para descubrir ciertas verdades absolutas que para reconocer como tales las que habían descubierto los nuevos filósofos naturales. Hume no le despertó de la parte del sueño dogmático referida a Newton, sino solo la que tenía que ver con Wolff. Y no lo hizo sencillamente porque también participaba de él. Kant detectó la incoherencia de Hume y pretendió remediarla en la dirección equivocada. Lo suyo hubiera sido relativizar la certeza pretendidamente absoluta de la ciencia natural a la vista de la crítica humiana de la causalidad, pero en lugar de hacerlo, intentó reafirmarla mediante una restauración parcial del apriorismo en todo lo concerniente a las bases de la matemática y la física. En otras palabras, Kant nunca llegó a despertar del todo. Salió del sueño de Wolff para caer en el sueño de Hume. Lo único que hizo fue reformular este último para que funcionara mejor. Más fácil habría sido todo si Hume no se hubiera dejado vencer por el sopor. Si en vez de dejar que lo acunara el entusiasmo mecanicista, hubiera mantenido alerta toda su capacidad crítica, no para caer en brazos del escepticismo, esa forma de derrotismo intelectual, sino para abrir paso a una epistemología del riesgo, propósito al que modestamente pretende contribuir este libro. La epistemología del riesgo y los sótanos del universo. La epistemología del riesgo no es, sin embargo, el punto central de las reflexiones que siguen. Solo el primer capítulo tratará de acreditar sus virtudes. Los restantes constituyen más bien ejercicios prácticos en torno al problema de la determinación.
puesto que no me considero filósofo de la ciencia ni teórico del conocimiento. Mi campo de trabajo es la filosofía de la naturaleza o, si se quiere, la ontología. Las incursiones en otros predios solo tienen un carácter propedéutico o contextual. Conviene, sin embargo, aclarar que entiendo por epistemología del riesgo es un concepto basado en tres estipulaciones. A. La verdad es la propiedad que tiene la realidad de resultar inteligible. No es indispensable que esa inteligibilidad sea completa, en especial si la referimos al hombre en su presente condición histórica, pero al menos debe ser parcialmente alcanzable de un modo que podamos contrastar. B. Ninguno de los proyectos epistémicos desarrollados hasta ahora han obtenido ni merecido un consenso definitivo, dejando aparte la lógica y las matemáticas. Y su fracaso ha sido completo cuando pretendieron proporcionar certezas irrefutables y precisiones ilimitadas. C. No obstante, hay elementos objetivos para comparar y preferir unas opciones teóricas a otras. Se puede establecer una gradación fiable, aunque sujeta a revisiones, que hace preferibles unas teorías a otras, a pesar de los elementos de inconmensurabilidad que hay entre ellas. De acuerdo con estos presupuestos, la verdad deja de ser algo de lo que nos podamos apoderar para convertirse en un principio regulativo que plantea el conocimiento como una empresa arriesgada y provisional, pero no desesperada. Deja de ser un desafío que se pueda asumir individualmente, partiendo de cero, modelo cartesiano, para transformarse en una empresa colectiva y transhistórica, modelo newtoniano. Las nuevas ciencias que se desarrollan a partir de los inicios de la modernidad son ejemplos sobresalientes de la epistemología del riesgo, siempre que han tenido globalmente éxito, a pesar de haber conocido también fases del estancamiento y retroceso. Por desgracia, la tradición filosófica que arranca de los griegos se ha ido alejando de este tipo de práctica por un malentendido deseo de rigor que ha lastrado decisivamente su progreso, al menos desde que Kant hasta la filosofía analítica. Ahora bien, en contra de lo que repetidas veces sostuvieron las epistemologías de inspiración tanto racionalista como positivista, no hay ningún impedimento que prohíba aplicar la epistemología del riesgo a la metafísica y otras ramas de la filosofía, de lo cual procuraré ofrecer algunos ejemplos. Las fuentes de la determinación. En cuanto a los motivos temáticos que voy a desarrollar, tienen que ver en todos los casos con las fuentes de la determinación. Esto es, los principios de todo tipo que nos permiten entender por qué la realidad es como es y no de otro modo. Es un asunto problemático debido a algo que muchos vieron antes que Hume, pero nadie supo argumentar con tanta eficacia. La dificultad no estriba en rastrear las fuentes en cuestión. Por el contrario, a veces resulta extremadamente sencillo localizarlas. Lo que nunca resulta accesible es el mecanismo a través del cual desempeñan su función. Vemos lo que se hace con frecuencia, también quién o qué lo hace, pero
Como ocurre con los buenos ilusionistas, nunca conseguimos atisbar cómo se hace. La maquinaria de la determinación se encuentra ubicada en los sótanos del universo. La maquinaria de la determinación se encuentra ubicada en los sótanos del universo. De manera que, salvo de la mano de la epistemología del riesgo, no hay manera de avanzar un solo paso en la senda del conocimiento. Tampoco los geólogos tienen la posibilidad de perforar un pozo hasta el centro de la tierra para comprobar su textura y consistencia. Se tienen que conformar con estudiar los ecos de terremotos ocurridos en las antípodas para conjeturar estructuras que escapan a nuestro control directo. Algo parecido habrá de hacer quien se pregunte por la verdad escondida detrás de todo lo que da unidad al universo. En lugar de negar a los fenómenos cualquier semejanza con lo que hay tras ellos, deberá examinarlos con todo cuidado y desconfianza. Como testigos para completar la encuesta resultan detestables, pero son los únicos disponibles. Con ellos de la mano nos pondremos en marcha. Para sondear la realidad emplearemos los conceptos sabiendo que son, como enseñó Kant, criaturas nuestras. Sin embargo, aquella no soporta impasible que se los atribuyamos arbitrariamente. Las confrontaciones entre realidad y conceptos tienen lugar en ese campo de batalla que es la experiencia. Escuchando su fragor, intentamos llevar adelante el empeño. La fuente de determinación por excelencia es la causa, concepto rico y conflictivo. Ha recibido a lo largo del tiempo caracterizaciones que oscilan entre la lasitud de las nociones abiertas y la rigidez de las semánticas cerradas. De la causalidad se han desgajado o contra ella se han esgrimido otras categorías a título de alternativa o complemento. Azar, ley, simetría, complejidad, emergencia, son algunos de los nombres que evocan esta apasionante pero nada pacífica historia. Me propongo relatarla con parcialidad, porque mi meta no es la búsqueda de equidistancias, sino la parte alícuota de la verdad que me corresponda. Juez justo solo podrá hacerlo el que contemple el final de la historia y posea su verdad acabada. Para bien o para mal, estamos en mitad del camino y lo que corresponde es ser parte comprometida y condicionada, pero que acepta las reglas del juego y procura con todas sus fuerzas no hacer trampas. Más en concreto, seguiré un método poliédrico y dialógico. Poliédrico porque son muchas las facetas del problema de la determinación. En todas ellas hay rampas de acceso al objeto estudiado, aunque proporcionan perspectivas bastante heterogéneas. No hay garantía alguna de que su estudio permita trazar un mapa completo y bien encajado. Tan solo un conjunto de croquis parciales con diferencias de enfoque y resolución. La estructura resultante no va a resultar lineal. Habrá idas y venidas, repeticiones y enmiendas. Tengo a pesar de todo la esperanza de que el conjunto resulte inteligible.
Siempre he admirado la metáfora del enano subido a hombros de gigantes. Newton es su más conocido usuario, aunque no se sabe muy bien quién fue el primero en forjarla. Me va a servir para justificar el repetido uso de la discusión con otros autores. He empezado haciéndolo con Hume y luego lo practicaré con Aristóteles, Suárez, Leibniz, Kant, Nikolai Hartmann, Karl Popper, Mario Bunge, Ilya Prigogine, René Thom, Edgar Morin, Stuart Kauffman, Murray Gell-Mann, Brian Goodwin y Miguel Espinosa, entre otros. De todos ellos aprendí y espero haberlo reconocido en los lugares pertinentes, pero también he encontrado casi siempre puntos de discrepancia. Me he apoyado en ellos para desarrollar mis propias ideas, aunque haya sido a costa de acentuar defectos que seguramente habría que matizar mejor e incluso que tal vez no sean tales. Como disculpa, aparte de las que sean de justicia por los errores de interpretación cometidos, solo diré que estaría encantado de que cualquiera que lea el libro haga conmigo lo que yo hice con mis interlocutores. En filosofía solo es posible efectuar la contrastación empírica de modo indirecto y mucho más cuando uno se dedica a explorar los sótanos del universo, y mucho más cuando uno se dedica a explorar los sótanos del universo. Por eso es preferible hacerlo en compañía de alguien a quien admiras, aun cuando no vibres en su misma onda. No he conseguido un orden histórico, sino temático, pero con frecuentes referencias a las épocas y contextos biográficos en que la discusión sobre estos asuntos fue especialmente intensa. Digresiones y controversias tal vez hagan que se pierda parte de la sistematicidad a que aspiraba. Espero que a cambio suministren un material más vivo y polifónico. Ojalá que la impresión final suscitada en el lector se parezca más al cosmos que al caos. Como es fácil de comprobar asomándose al índice, el hilo conductor que he seguido consiste en estudiar las nociones básicas empleadas por la ciencia y la filosofía para comprender la naturaleza, conjugando la multiplicidad de que la experiencia muestra con la unidad que el entendimiento exige. A tal fin, llevo a cabo un examen histórico sistemático de las principales categorías de determinación, causas y leyes que han servido para introducir cierta dosis de necesidad en el devenir del universo. Pero antes de avanzar en el problema de la determinación, y como advertí unas líneas más arriba, he tratado sumariamente un asunto íntimamente relacionado: la posibilidad y conveniencia de eliminar cualquier elemento de riesgo en el conocimiento, ya sea científico o filosófico. Esto da pie a examinar las diversas vertientes de la noción de azar, que es el principal, aunque no único, concepto utilizado como contrapunto teórico de la necesidad para preservar la parte de contingencia que en cada momento se ha querido reconocer. Examino también la versión moderna del azar, que no tiene mucho que ver con la antigua, así como las nociones de complejidad y emergencia, a fin de estudiar
las perspectivas no demasiado prometedoras de llegar a una síntesis teórica sin descuidar las virtualidades todavía no agotadas de la idea de finalidad. Presto particular atención a los debates entablados entre representantes del mundo filosófico y pensadores que han desarrollado su reflexión en relación directa con las ciencias, tanto naturales como humanas y matemáticas. Las nociones de reducción y determinismo son tratadas separadamente. Una última indicación antes de entrar en materia. Las referencias que voy a hacer al concepto de Dios a lo largo de este libro no pretenden prejuzgar en ningún sentido las preguntas capitales de la teología filosófica, ni siquiera la cuestión de la existencia y atributos del Ser Supremo. La contraposición de lo humano contingente por un lado y lo divino necesario por otro tiene la virtud de iluminar los límites de nuestro conocimiento y acción mediante la presunción de un conocimiento perfecto y de acciones libres de cualquier restricción. No tengo inconveniente alguno en manifestar que por motivos independientes de mi actitud hacia la religión, estoy persuadido de que tras el universo hay un Dios personal, pero no he escrito este trabajo para defender dicha tesis, ni pretendo ampararme en ella para acreditar otras. Capítulo 1. Aquí haremos una pausa y continuaremos más adelante a partir de este capítulo 1. Pausamos.